Hola. Bueno, este es un video para hacer la corrección del plan de continuidad pedagógica de quinto año de los chicos de la secundaria 1, o sea, de la escuela media. Algunos me habían estado contando que habían tenido inconvenientes para hacer este trabajo, que por ahí muchos no se acordaban y bueno, yo acá lo tengo corregido, eh, y ustedes van a poder hacer las correcciones, el que lo hizo y el que no va a poder comprender y lo va a poder hacer, ¿sí? Toda esta guía es lo que se apunta y de lo que trato de que puedan lograr es de hacer una lectura de gráficos, ¿sí? Esto que aparece en pantalla es un gráfico. Un gráfico me muestra información y tiene, fíjense, dos ejes fundamentales, uno un eje vertical y otro es el eje horizontal. Cada eje me brinda una información, ¿sí? Vamos a ver qué dice este problema y luego vamos a ver qué información está detallada en este gráfico. Van a ver que no es nada complejo, pero hay un par de cositas que tengo que saber, ¿sí? Esto se llama gráficos de ejes cartesianos y los ejes cartesianos son precisamente estos dos que son los que me brindan la información, el horizontal y el vertical, ¿sí? Vamos a leer el enunciado. Dice, el siguiente gráfico corresponde a los registros que una nutricionista lleva de un paciente que inició un régimen con 74 kilos, ¿sí? De peso y que concurre mensualmente a su consultorio para control de la dieta, contestar las preguntas e indicar qué elementos de los estudiados en el análisis de funciones corresponde a cada una de esas respuestas. Cuando hace referencia a esto, es porque esta guía está basada en contenidos de cuarto año, de los cuales uno supone que hay cosas que ya han visto, ¿sí? Si bien sabemos que el año pasado han tenido algunos inconvenientes y que por ahí no ha habido demasiadas clases de matemática, estos son contenidos de cuarto año y bueno, acá un repaso, pero bueno, el que no se acuerda no hay problema, lo vamos a ver desde el principio, pero hay cuestiones que van a tener que sentarse con la carpeta y ponerse a practicar para ponerse al día, ¿sí? Volvamos al ejercicio. Fíjense que les decía, tengo dos ejes fundamentales que son los que me dan información. En el eje vertical, acá lo tiene señalado, me muestran la variación del peso en gramos, ¿sí? Cuánto fue variando el peso del paciente que fue a la nutricionista en gramos. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en meses, ¿sí? El día que inició, el primer mes, el segundo mes y así hasta llegar al mes 18, ¿sí? Es decir, que tengo los meses y los gramos que fue variando el peso del paciente a lo largo del tratamiento, ¿sí? A partir de esta lectura, de este gráfico, vamos a hacer la lectura correspondiente y responder las preguntas. ¿Con cuántos kilos inició el régimen? Lo decía el enunciado, con 74 kilos. ¿Cuántos kilos pesaba en la quinta consulta? Y acá ya empezamos a ver el gráfico. En la quinta consulta, las consultas que son los meses, cada mes que el paciente iba a ver a la nutricionista era una nueva consulta. Si vemos acá, tenemos el día que inició, el mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. El quinto mes es la quinta consulta, ¿sí? Entonces, en la quinta consulta había perdido 1000 gramos. Recuerden que esto era la variación en gramos. Y si está hacia abajo, con el signo menos, fueron los gramos que fue perdiendo el paciente y hacia arriba los gramos que fue aumentando. Entonces, si en la quinta consulta tenía 1000 gramos menos, quiere decir que había perdido 1 kilo. Por lo tanto, la respuesta es 73 kilos. ¿Cuánto aumentó entre el tercero y el cuarto mes? Vamos a la fila de los meses. Tercero y cuarto mes estamos ubicados por acá. Tercero y cuarto mes me indica, fíjense, que está estable. Ni subió ni bajó. ¿Sí? Está estable. Por lo tanto, no, mm,
no hubo variación como me hace la pregunta, ¿sí? Dice, ¿cuánto aumentó entre el tercer y el cuarto mes? Nada, ni aumentó ni bajó, se mantuvo estable. ¿En qué mes este paciente alcanzó su menor peso? ¿Sí? Su menor peso, cuando estuvo más abajo. Fíjense que recién cuando finaliza el tratamiento, el mes 18, ¿sí? Eh, y el mayor, ¿sí? Es decir, en qué mes este paciente alcanzó el mayor peso, cuándo estuvo más arriba. Fíjense, en el mes 8 está más arriba, ¿sí? Aproximadamente unos 750 gramos, ¿sí? Si tengo la gráfica teniendo en cuenta que estoy entre 500 y 1000 gramos, tengo 750 gramos, ¿sí? Estuvo por encima de su peso. En la pregunta B me dice, ¿en qué periodos bajó más de peso? ¿Sí? ¿Qué periodos bajó más de pesos? ¿Sí? Cuando tuvo una caída más estrepitosa. ¿Sí? Fíjense que desde el día 0 hasta el mes 2, desde el 0 hasta el mes 2, tuvo una caída bastante grotesca. ¿Sí? Fíjense todo lo que varió. Si me vengo a analizar la cantidad de gramos que perdió, en 2 meses perdió 2.500 gramos, es decir, 2,5 kilos. ¿Sí? También bajó de peso en el periodo del 8 al 9, ¿sí? Del 8 al 9, acá tenemos del 8 al 9, estaba por acá y también tuvo un descenso, ¿sí? Y de luego tuvo otro descenso desde el mes 9 hasta que finalizó el tratamiento, ¿sí? Fíjense que desde el mes 9, sí, yo acá había puesto entre el 8 al 9 y del mes 10 al 18, el mes 10, ¿sí? Acá tenemos. Del 8 al 9 tuvo una bajada y en el mes 10 ya comienza a bajar hasta que finaliza el tratamiento, ¿sí? Después dice, ¿en qué periodo subió? Y ahí vamos a leer la gráfica al revés. Nosotros recién veíamos en qué momento bajaba y ahora vamos a ver en qué momento sube, ¿sí? Si leemos la gráfica, fíjense que desde el mes 4 hasta el mes 8 estuvo aumentando de peso, ¿sí? Había tenido primero una caída brusca, subió un poquito, se mantuvo estable, pero luego empezó a subir, ¿sí? Entonces, decía, ¿en qué periodo subió? Primero empezó a subir acá, desde el mes 2 hasta el mes 3, luego empezó a subir en el mes 4 hasta el mes 8, luego bajó un poquito, volvió a tener una subida del mes 9 al mes 10, ¿sí? Esos son todos los momentos en los que tuvo una subida. Y eso es, lo que estamos haciendo es la lectura de un gráfico, ¿sí? En la pregunta E dice, ¿hubo algún momento en el que su peso estuvo por encima del peso original? ¿Cuál es el eje que me indica el peso original? El momento que comienza, ¿sí? El momento que comienza es el que me indica este eje que tenemos acá horizontal, este es su peso original. Cuando estuvo por encima, quiere decir que aumentó de peso, cuando estuvo por debajo, quiere decir que perdió peso. Entonces, la pregunta decía, ¿hubo algún momento en que su peso estuvo por encima del peso original? Sí, fíjense que desde el mes 6 hasta el mes 11, desde el mes 6 hasta el mes 11 tuvo periodos en los que estuvo por encima de su peso original, ¿sí? Y luego me pregunta, ¿llegó a pesar 85 kilos? En realidad acá debería haber dicho 75, esto lo vamos a modificar, porque el paciente arranca con 74, ¿sí? Y luego, fíjense que en el mes 6 empieza a aumentar hasta su máximo peso que lo obtiene en el mes 8, pero la variación en gramos fue de 750 gramos aproximadamente, por lo tanto, no llegó a pesar los 75 kilos, ¿sí? En la F me dice, ¿en qué meses el paciente volvió a pesar lo mismo que al comienzo del tratamiento? ¿Sí? Había arrancado acá con 74 kilos y tuvo momentos en los que bajó y momentos en los que subió. ¿En qué momentos volvió a tener su peso original?
y lo podemos ver en este eje horizontal, que en el mes 6, en el mes 9 y en el mes 11, ¿sí? Estuvo, eh, volvió a tener su peso original. En los meses 6, acá lo vamos a corregir porque lo puse mal, 9, y en el mes 11. 11, ¿sí? Ahí lo tienen corregido. La pregunta G dice, ¿con cuántos kilos finalizó el régimen? ¿Sí? Fíjense que había arrancado con 74 y en el último mes, en el mes 18, había perdido 3.000 gramos. ¿Sí? Si yo leo este gráfico, este punto me dice que en el mes 18, ¿sí? Bajó 3.000 gramos. Entonces, a los 3.000 gramos que se lo saco al peso original, son 3 kilos, por lo tanto el paciente terminó con 71 kilos, ¿sí? ¿Durante cuántos meses hizo el régimen? Eso está acá a la vista, en el eje horizontal, durante 18 meses. ¿Cuál fue la variación del peso en gramos durante esos meses? ¿Cuánto hacia abajo y cuánto hacia arriba? Fíjense que teníamos 3.000 gramos hacia abajo y 750 gramos hacia arriba. Es decir, que tuvo una variación de 3.750 gramos o 3 kilos 750 si les queda más cómodo leerlo así. Sí, eso es todo para el punto 1.